Hablemos de Sendero Luminoso. Pero, a ver, no desde un punto de vista jurídico o moral, sino político. Vamos a hacerle una especie de autopsia a su ideología para entender algo clave. ¿Cómo es que un movimiento que prometía una revolución total, que sacudió a todo un país, terminó en una derrota pero tan contundente? Para eso, nos vamos a valer de una herramienta de análisis bastante particular. Y esa herramienta es, la fuente de este análisis la llama un bisturí. Piensen en eso, un bisturí. La idea es usar el materialismo histórico como si fuera un instrumento quirúrgico para cortar, para abrir y ver qué hay adentro, para separar la retórica, las consignas, de lo que de verdad estaba pasando en la sociedad. La pregunta es, ¿el plan de Sendero correspondía con la realidad material del Perú de esa época? Exacto, esa es la pregunta central de todo esto. ¿Qué pasa cuando una ideología, por muy bien armada que suene en los libros, en los discursos, se enfrenta de golpe con la realidad, cuando el papel choca contra el concreto? Bueno, el caso de Sendero Luminoso nos da una respuesta, y la verdad es que es una respuesta bastante dramática. Ok, entonces, para poder usar este bisturí, primero tenemos que entender bien qué es lo que vamos a analizar. Así que empecemos por lo básico. ¿Cuál era el plan de Sendero? ¿Cuáles eran sus ideas centrales, según ellos mismos? Bien, aquí está, digamos, su mapa, su hoja de ruta. La cosmovisión, marxismo, leninismo, maoísmo. La lucha de clases como el motor de todo. El objetivo final, una nueva democracia para llegar al comunismo. El método, destruir el Estado peruano con una guerra popular prolongada. Pero ojo, todo esto se sostenía sobre dos ideas que son cruciales y que son las que vamos a poner bajo el bisturí. Primero, su diagnóstico, que el Perú era un país semifeudal. Y segundo, el sujeto de la revolución, el campesino pobre. Vayamos a ese primer pilar, el que de verdad sostenía todo el edificio, el diagnóstico. A ver, ¿cómo veía Sendero al Perú de los años 80? Porque de esa respuesta partió absolutamente todo. Miren esta frase, viene directo de sus documentos. Es la piedra angular. Para Sendero, el Perú no era una sociedad capitalista, ni siquiera una en vías de desarrollo. No, para ellos el país estaba estancado en una especie de sistema feudal. Y esta sola idea, fue la base, el cimiento sobre el que construyeron toda su estrategia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, en el choque. Por un lado, la visión de Sendero, un Perú feudal con un conflicto principal entre campesinos y terratenientes. Pero, por otro lado, ¿qué dice el análisis crítico? Que ese diagnóstico era anacrónico, que estaba fuera de tiempo. Para los 80, el Perú ya había vivido una reforma agraria, las ciudades crecían sin parar y el capital que mandaba ya no era el de la tierra sino el de la minería, el de la industria. O sea, el diagnóstico simplemente no cuadraba con la realidad material del país. Bueno, si tu diagnóstico de la enfermedad está mal, es muy probable que elijas el tratamiento equivocado. Y eso nos lleva al segundo punto clave que identifica la fuente. ¿A quién eligieron para liderar la revolución? La lógica de Sendero era, en teoría, simple. Si el país es semifeudal y el principal problema es la tierra, ¿quién es la clase más oprimida? Pues el campesinado pobre. Por lo tanto, ellos tenían que ser el motor de la revolución. Los obreros de las ciudades, el proletariado, quedaban como un aliado, sí, pero secundario. Y aquí vemos la otra gran contradicción. Sendero veía al campesinado como la fuerza principal, casi como una idea romántica. Pero la crítica apunta a que para esa época muchas de esas comunidades campesinas ya no vivían aisladas. Estaban, de una forma u otra, metidas en la lógica del mercado capitalista. Al no ver esto, al poner a los trabajadores urbanos en segundo plano, Sendero estaba, en la práctica, limitando muchísimo su propio alcance. Se estaba aislando. Entonces, a ver, tenemos un diagnóstico que no encaja con la realidad y un protagonista revolucionario que tampoco. ¿Qué estrategia militar puede salir de ahí? Pues una que es la consecuencia lógica de esos dos errores. Y la estrategia fue importar un modelo. La guerra popular prolongada de Mao, copiada casi al pie de la letra. Un plan de 3 pasos muy rígido. Primero, te haces fuerte en el campo. Segundo, expandes el conflicto hasta igualar fuerzas con el Estado. Y tercero, la ofensiva final, rodeando las ciudades desde el campo.
Una estrategia que, de nuevo, suena perfecta para la China de los años 30. Pero, ¿era aplicable al Perú de los años 80 y 90? Con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de esta autopsia política, al veredicto. ¿Qué pasó cuando esta ideología tan rígida, tan desconectada, se dio de bruces con el mundo real? El resultado ya lo conocemos. Fue una derrota total, devastadora. No una revolución, fue un colapso absoluto. Y quizá lo más duro para ellos, un rechazo masivo de la misma gente, de los campesinos a quienes decían querer liberar. La fuente de este análisis lo dice con una frase tremenda. Un cadáver ideológico. Piensen en esa imagen. No es que la ideología murió en la lucha, es que ya estaba muerta desde el principio. ¿Por qué? Porque su desconexión con la realidad material del Perú la hacía sencillamente inviable. Y esta otra imagen es quizá aún más potente, un espejismo sangriento. Un espejismo es una ilusión, algo que no es real. El problema es que esta ilusión no se desvaneció en el aire y ya. Al chocar con la realidad, dejó una estela de violencia y de muerte absolutamente terrible. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. Porque al final, este análisis de Sendero Luminoso va más allá de un solo país o un solo grupo. Nos obliga a pensar en algo mucho más grande. Cuando un movimiento político, sea cual sea su bandera, se aferra a sus ideas y le da la espalda a la realidad, cuando se enamora más de su propio dogma que de la gente de carne y hueso, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el precio que se termina pagando por ese espejismo?